Soy Ricardo, y llevo más de 20 años cruzando la espina dorsal de Chile, de norte a sur y de vuelta. La Ruta 5 Norte, especialmente el tramo que atraviesa el desierto de Atacama, es un lugar donde el silencio es tan espeso que parece que puedes tocarlo. Es un cementerio de arena bajo un cielo que no perdona. Una noche, cerca de la medianoche, venía desde Antofagasta hacia el sur. El motor del Guerrero, mi Kenworth T600, rugía su monótona canción, y la cabina olía a café rancio y diésel. 100 kilómetros después de Taltal, en medio de la nada más absoluta, bajo una luna menguante que apenas iluminaba la pampa, vi una figura al costado de la carretera. Era un hombre, iba vestido con una chaqueta gruesa, como si hiciera frío. En el desierto de noche, el frío muerde, y llevaba una gorra calada. Lo más extraño es que no hacía señal de autostop, solo estaba quieto, mirando al horizonte. La regla de oro en el desierto es que si ves a alguien, paras. El siguiente pueblo está a horas, y la noche es implacable. Me detuve, la puerta de aire siseó, y abrí la ventanilla. El hombre se acercó despacio, arrastrando los pies en la grava. No me miró a la cara. ¿A dónde va, amigo?, pregunté, sintiendo un escalofrío que no era solo por la temperatura. Al sur, donde termine la carretera. Su voz era un susurro ronco, como si llevara días sin beber. Le dije que subiera. Se montó en el asiento del copiloto, cerrando la puerta con un golpe seco. La cabina se llenó de un olor a tierra mojada y a algo indefinible, como óxido. Agradeció con un ligero movimiento de cabeza y se quedó quieto, mirando por el parabrisas. Intenté entablar conversación para mantener la adrenalina a raya. Le pregunté su nombre, de dónde venía. Sus respuestas eran monosílabos, evasivas. Me di por vencido. El silencio era total, salvo por el ruido del camión. Al principio era molesto, luego se volvió opresivo. La tensión en la cabina era palpable. Yo sentía que él me observaba de reojo, aunque mi mirada estaba fija en la carretera. Decidí encender la radio para romper la atmósfera, pero solo había estática. Unas 3 horas después, ya acercándonos a la ciudad de Copiapó, empecé a sentir un terrible cansancio, una somnolencia que no era normal. Mis párpados pesaban toneladas. Luché contra ello, abofeteándome y gritando para mantenerme despierto. Miré a mi acompañante para pedirle que me hablara, que me ayudara a espabilar, pero él seguía inmóvil. Fue en ese momento que la luz de un pueblo lejano apareció en el horizonte, y fue ahí que, por primera vez, la luna iluminó directamente el rostro del hombre. No tenía ojos. ¿Dónde deberían haber estado sus ojos? Solo había 2 cuencas oscuras, vacías y profundas. Su piel era cerúlea, como cera vieja, y bajo la gorra vi una línea roja y desigual que parecía rodear su cuello. Solté un grito ahogado. Frené el camión de golpe, haciendo chillar las llantas. El ruido me despertó completamente. Lo miré, aterrorizado, y él no se había movido, pero el olor a óxido y tierra se hizo insoportable. Llegó su parada, dije, apenas pudiendo modular las palabras. Él solo sonrió, no con la boca, sino con el horrible vacío de sus cuencas. Una sonrisa que no era humana. Abrió la puerta lentamente, sin que yo alcanzara a tocar la manija. Bajó, y mientras el camión se sacudía por el peso, lo vi caminar hacia la oscuridad del desierto. Se fue desvaneciendo hasta que ya no pude verlo, dejando solo el recuerdo del olor a muerte. Cuando amaneció y revisé el asiento, el tapizado de cuero sintético estaba empapado en humedad, y había tierra seca. Más tarde, un colega me contó la leyenda del colgado de Taltal, un minero que se suicidó en la zona y cuyo espíritu vaga pidiendo que lo lleven al sur, para que los camiones se estrellen por la somnolencia. Desde esa noche, nunca más levanto a nadie en ese tramo. Me llamo Julián. Mi ruta es Lima-Huancayo-Lima. Una pesadilla de curvas, precipicios y nevados. El tramo que sube a Ticlio, el punto más alto, es donde dicen que el velo entre este mundo y el otro es más delgado. Esta historia pasó en invierno. Una tormenta de nieve había cerrado la carretera por unas horas, así que la reabrieron tarde, y yo iba con 3 horas de retraso. Eran las 2 de la mañana, y estaba en el tramo más desolado, cerca de la Oroya. El frío era tan intenso que el hielo se formaba en los limpiaparabrisas a pesar del anticongelante. De repente, a lo lejos, escuché algo por encima del traqueteo del motor de mi mula, un Freightliner. No era el viento, no era un animal, era un lamento, un llanto desgarrador, el gemido de una mujer que sonaba tan puro y tan lleno de dolor que me heló la sangre. Disminuí la velocidad.
El lamento parecía venir de las montañas rocosas que bordeaban la carretera. Pensé, alguien se ha caído, un accidente. La obligación de un camionero es ayudar. Detuve el camión, encendí los focos de búsqueda. La luz cortó la niebla de la montaña. Caminé unos metros por la BM, Arsén, y grité, «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda?» El llanto se detuvo de golpe. Se hizo un silencio ensordecedor, solo roto por el crujir de mis botas en la nieve. Esperé un minuto y volví a gritar. Entonces, el lamento regresó, pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca, y ya no sonaba a dolor, sino a llamada. Apunté el foco hacia el lado de la montaña, donde la ladera era casi vertical, y la vi. Era una mujer, de pie en un pequeño saliente de roca que no debería poder sostener a nadie. Llevaba un vestido blanco, delgado y andrajoso, que se movía con el viento gélido como una bandera. Su cabello era largo, negro y pegado a su rostro, y estaba encorvada. Parecía estar tratando de alcanzar algo. «Señora, está muy alto, baje, por favor», le grité. Ella levantó la cabeza. No pude ver su cara con claridad por la niebla y la distancia, pero vi que extendía su mano hacia mí. No era una mano normal, era alargada y pálida, con dedos que parecían huesos. «Mi hijo», su voz era como la fricción de dos piedras, apenas audible, pero el viento me la trajo claramente. «Ayúdame a buscarlo». Se me cayó en el abismo. Tuve la peor corazonada de mi vida. Algo en su postura, en ese lamento que ahora se sentía como una trampa, me gritó que no era humana. La vi dar un paso, y el vestido blanco se agitó con violencia. Parecía que iba a caer. Instintivamente, di un paso hacia ella, olvidando el peligro. En ese momento, vi algo bajo su vestido. En el saliente de roca donde estaba parada, no había pies. La tela terminaba en el aire, a pocos centímetros de la roca, y cuando se movió para extender su mano un poco más, por un instante la luz del foco le dio justo en la cara. Sus ojos, eran grandes, redondos y oscuros, llenos de un rencor infinito, y su boca estaba abierta en una mueca que no era la de una madre afligida, sino la de un depredador. Di un salto hacia atrás, corrí a la cabina y encendí el motor. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave. Al fin, el motor rugió, metí la primera y salí derrapando. Mientras aceleraba, miré por el espejo retrovisor lateral. Ella ya no estaba en la montaña. Estaba justo al borde de la carretera, y la vi empezar a flotar junto a mi camión, moviéndose a la misma velocidad. Su rostro pálido estaba pegado a la ventana del copiloto, y la alcancé a escuchar por última vez, un susurro que me llegó al oído a pesar de la distancia. «No tienes un hijo, pero lo tendrás, y me lo llevaré». No paré hasta llegar a Huancayo, rezando todo el camino. Me contaron que esa es la Llorona de Ticlio, el alma de una mujer que tiró a su hijo a un barranco y ahora busca llevárselo a cualquier hombre que se detenga a ayudarla. Tuve que cambiar mi ruta por un mes. Aún hoy, cuando paso por esa zona, apago la radio y no me detengo por nada del mundo. Soy Ernesto, y manejo un tráiler cisterne por todo el sureste de México. Las carreteras de Chiapas son hermosas, llenas de selva espesa y cafetales, pero también guardan secretos muy antiguos. Mi ruta, que me lleva por la Sierra Madre, tiene un tramo que nadie quiere tomar de noche. Era un jueves, y venía de Tuxtla Gutiérrez hacia Comitán, cargado con gasolina. La noche había caído como un telón de terciopelo, y la neblina, habitual en la sierra, era tan densa que mis luces altas apenas la penetraban. Llegué a un punto donde la carretera principal se estaba reparando, y había un letrero de desvío por una brecha. El letrero era viejo y borroso, y sentí un mal presentimiento, pero la policía de caminos me había confirmado el desvío por radio. No tuve opción. La brecha era de terracería, apenas un sendero para mi tractocamión. La vegetación era tan densa que los árboles se cerraban sobre mi cabina, raspando la pintura. Tuve que bajar la velocidad a paso de tortuga. Pasaron unos 20 minutos, y el desvío no terminaba. Estaba completamente solo, el único ruido era el chirrido de la suspensión y el motor esforzándose. Fue entonces que noté algo. Silencio. Un silencio antinatural. Los ruidos de la selva, los grillos, las aves nocturnas, el viento, habían desaparecido por completo. Era un silencio denso y sin vida, como si estuviera conduciendo a través de una cueva. Encendí la radio, y no había ni estática. El camión se sentía pesado, como si una fuerza invisible estuviera tirando de él. De repente, una figura apareció en mis luces.
Estaba justo en medio del camino, a unos 50 metros. Era un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, vestido con ropas tradicionales blancas que, de alguna manera, estaban completamente limpias. Estaba de espaldas a mí. Toqué la bocina para asustarlo. Un toque largo y fuerte. El niño no se movió. Volví a tocar la bocina, esta vez más airado. El niño se dio la vuelta. No era un niño normal. Su rostro era inexpresivo, pálido, y su mirada no me miraba a mí, sino a mi camión, a mi carga. Pero lo que me hizo temblar no fue su cara, sino que empezó a crecer. Lo vi elevarse, lentamente al principio. Sus ropas se estiraban y desgarraban, sus extremidades se alargaban de manera grotesca. El sonido de sus huesos crujiendo y alargándose llenó la cabina, a pesar de que la ventanilla estaba cerrada. En menos de un minuto, lo que había sido un niño era ahora una gigantesca criatura humanoide que tocaba las copas de los árboles, con una cabeza desproporcionada y ojos que brillaban con una luz rojiza y hambrienta. El silencio de la selva se rompió con un rugido profundo y vibrante. La criatura levantó una mano enorme y con garras, y la golpeó contra el cofre de mi tráiler. El impacto fue tan violento que el camión se inclinó, y el radiador siseó con la presión. Mi parabrisas se rompió en una telaraña de cristales, pero aguantó. Grité, metí reversa con pánico, y luego, sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo, apuntando la cisterna directamente hacia la pierna de la criatura. Tenía que pasar o morir. El tráiler embistió a la cosa con toda su inercia. Escuché un crujido horrible, como si se hubiera roto una columna de madera seca. La criatura gritó un alarido gutural y se tambaleó, apartándose del camino lo suficiente para que yo pudiera pasar. No miré hacia atrás. Conduje como un poseso por esa brecha, ignorando el motor recalentado y el radiador roto. Finalmente, salí a la carretera principal, a varios kilómetros de donde debía haber sido. En la primera gasolinera, temblando, revisé los daños. El frente del camión estaba hundido, y la defensa estaba doblada, pero no había ninguna marca de garra o sangre, solo un profundo arañazo a lo largo del cofre. Los lugareños me contaron la historia. Es el Tlahualpilli, o niño de la noche, un ser de la mitología maya que se transforma en gigante. Se aparece en los caminos viejos para embrujar a los viajeros y hacer que se estrellen. Y lo que es peor, su risa se lleva tu alma, por eso te ataca en silencio. Ese día, mi instinto me salvó de la criatura, pero cada vez que escucho un silencio demasiado profundo, siento el frío de su mano rompiendo mi camión. Soy Mateo. Mi ruta era por la famosa Ruta Nacional 40, en el norte de Argentina. Son miles de kilómetros de paisajes increíbles, pero también de leyendas de caminos. Todos conocen la historia de la novia de la curva de La Rioja. Yo no era supersticioso, pero después de esto, me convertí en uno. Una noche, cerca de Catamarca, ya entrando en La Rioja, venía conduciendo mi Scania a muy buena velocidad. Había luna llena, lo cual era una bendición, porque el asfalto es traicionero. Al acercarme a una curva muy cerrada, apodada la Curva del Beso, por un fatal accidente de hace años, vi a una mujer al costado del camino. Estaba vestida con un vestido de novia blanco, un velo que el viento movía suavemente, y llevaba un ramo de flores secas. Se ha quedado varada, pensé. Me pareció tan surrealista verla allí, en medio de la nada, vestida así, que dudé, pero no podía dejarla. Me detuve a unos metros de ella, bajé la ventanilla y encendí la luz interior. Era una chica joven, muy bella, pero su rostro era de una palidez marmórea, y sus ojos estaban muy abiertos, fijos en mí. Señorita, ¿está bien? ¿Qué le pasó?, pregunté, sintiendo que mi voz sonaba demasiado fuerte en el silencio. Ella no respondió de inmediato, solo se acercó lentamente. Cuando estuvo al lado de mi ventanilla, su aliento, a pesar del vestido, era helado y olía a lavanda y polvo. Mi novio se fue, me dejó. ¿Me puede llevar? Solo un poco, por favor. Tenía un nudo en la garganta. Su historia me conmovió, pero la visión era completamente escalofriante. Abrí la puerta del copiloto, a pesar de mi miedo. Súbase rápido, está muy frío aquí. Ella se montó en el camión. Se sentó muy rígida, con las manos entrelazadas en el ramo. El olor a lavanda se hizo más fuerte. Arrancamos. La curiosidad me ganó, y le pregunté qué había pasado en esa curva. Aquí, él me prometió amor eterno, dijo. Su voz era un murmullo melancólico. Se detuvo un momento y luego su tono cambió, pero rompió su promesa. En ese momento,
miré al espejo retrovisor interior. Ella seguía sentada, pero la luz de la cabina reveló un detalle que me hizo sudar frío. El vestido de novia estaba manchado de sangre. No eran manchas frescas, eran viejas, secas y oscuras, por la cintura y la espalda. «Señorita, ¿está herida?», pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. Ella giró la cabeza hacia mí, y por primera vez, me miró fijamente. Sus ojos, antes hermosos, ahora estaban inyectados de sangre, y una lágrima negra le corría por la mejilla. Él me rompió el corazón, y yo le rompí la columna contra la roca. Su voz era una mezcla de susurro y risa histérica. La observé con terror. Entonces, la vi deslizarse lentamente fuera del asiento. No se levantó, flotó hacia la parte trasera de la cabina. Estaba a punto de gritar. Ella se inclinó sobre mi asiento, y su rostro estaba a centímetros del mío. Su piel pálida se había vuelto grisácea, y su velo ahora parecía humo. «Y haré lo mismo contigo por atreverte a pasar por nuestra curva», gritó. Frené de golpe, tan fuerte que mi carga casi me echa hacia adelante. La frenada hizo que la mujer saliera disparada, pero en lugar de caer, simplemente atravesó la ventanilla trasera de la cabina como si fuera vapor. Salí corriendo del camión, temblando, y vi por el espejo retrovisor que no había nadie. El asiento del copiloto estaba mojado por una mancha fría y había un pétalo seco del ramo. Al día siguiente, los camioneros me contaron la verdad. Hace años, una novia abandonada en esa curva se suicidó lanzándose al vacío, y se lleva a los hombres que se detienen para que se estrellen con ella en esa misma curva, rompiéndoles la columna contra las rocas como su prometido. Por suerte, yo frené y la saqué de la cabina antes de que me hiciera estrellarme. Pero el recuerdo de sus ojos llenos de rencor me ha impedido dormir de forma profunda desde entonces. Mi nombre es Javier, y llevo 5 años como guardia de seguridad en una vieja bodega de distribución en las afueras de la ciudad. El lugar es un laberinto de estanterías metálicas, cajas apiladas hasta el techo, y un silencio tan denso que a veces me parece oír mi propia sangre bombeando. Mi turno va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Las primeras noches son siempre las más difíciles. Te adaptas al ritmo de los ruidos del edificio, los crujidos de las vigas por el cambio de temperatura, el zumbido constante de la ventilación. Pero en esta bodega, el silencio era diferente. Era un silencio con peso, como si la oscuridad misma estuviera escuchando. Una noche, cerca de las 2 a.m., mientras hacía mi ronda habitual por el sector A, noté algo extraño. La zona A es donde se almacenan los artículos más voluminosos, y por lo general, está completamente vacía y a oscuras. Al pasar junto a la estantería 42, un leve tintineo me detuvo en seco. Sonaba como si una pequeña llave cayera sobre el piso de concreto. Me detuve, la linterna apuntando al suelo, y esperé. Nada. Me convencí de que había sido mi imaginación, tal vez el eco de algún residuo metálico. Continué la ronda, pero el aire se sentía más frío. Al llegar al final del pasillo, donde hay un pequeño montacargas en desuso, volví a escuchar algo. Esta vez, era un rasguño suave y constante, como una uña arrastrándose sobre la pared metálica de una caja. Apunté la linterna. Las sombras bailaron, pero no vi nada. Decidí revisar la caja de donde venía el ruido. Era una caja de madera vieja, marcada con una etiqueta borrosa. Puse mi mano sobre ella para sentir la vibración y, justo en ese momento, el rasguño se detuvo. Sentí una presión helada justo en la palma de mi mano. Tiré la mano hacia atrás con un escalofrío que me recorrió hasta la médula. Luego, escuché una risa. No era fuerte, era un murmullo infantil y húmedo que provenía de dentro de la caja. El pánico se apoderó de mí. Era un niño atrapado, un bromista. Tomé el walkie-talkie, pero mi mano temblaba tanto que no podía oprimir el botón. Me obligué a acercarme de nuevo a la caja. ¿Hay alguien ahí?, grité con la voz quebrándose. El único sonido fue el del silencio roto, y luego, un golpe seco, fuerte, desde el interior de la caja, como si algo pesado se hubiera estrellado contra la pared interna. Di un paso atrás. Entonces, la caja comenzó a moverse. Primero, un suave balanceo. Luego, vibró con más fuerza, como si lo que estuviera dentro intentara derribarla. El miedo ya no era un escalofrío, era una ola de adrenalina pura. Corrí sin mirar atrás, pasando por los interminables pasillos, hasta llegar a mi pequeña oficina de seguridad en la entrada. Cerré la puerta de metal con el pestillo y me senté en el suelo, jadeando.
Me quedé allí hasta el amanecer, esperando a que llegara el relevo. Cuando salió el sol, el edificio volvió a ser una bodega normal. Revisé la caja en el sector A, estaba intacta, en su lugar, sin marcas nuevas. Pero yo ya sabía que no estaba solo. Desde esa noche, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo y el aire se enfría sin razón, sé que la cosa en la caja sigue allí, esperando que el turno nocturno vuelva a dejarla a solas conmigo. Y cada vez que paso por el sector A, apunto mi linterna a la estantería 42, rezo porque ese débil tintineo de metal no se repita, y ruego poder salir antes de las 6 a.m. Trabajé como enfermera en el turno de la noche en el Hospital Metropolitano. El quinto piso, donde pasaba la mayor parte de mi tiempo, era la unidad de cuidados paliativos. Un lugar de transición, siempre en pinambre y casi siempre en silencio. Mi experiencia más aterradora ocurrió hace unos 3 años. La noche estaba particularmente quieta. Hice mi ronda a las 3 a.m. Todo normal, los monitores pitando suavemente, los pacientes dormidos, el pasillo largo e inmaculadamente blanco bajo la luz tenue de emergencia. Al volver a la estación de enfermeras, sentí una brisa helada a mi espalda, a pesar de que las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado estaba bajo. Me giré, esperando ver alguna puerta abierta, pero todo estaba sellado. En el monitor de seguridad de la sala de espera, vi una figura. Era una mujer, sentada en uno de los sillones plásticos, con la cabeza inclinada. Llevaba una bata de paciente antigua, de color azul claro, y su cabello era de un blanco cenizo. Me extrañó, porque la sala de espera siempre está cerrada con llave en la noche, y no había pacientes deambulando. Tomé mi linterna y caminé hacia la sala de espera. Al llegar, la puerta de cristal estaba cerrada con llave. A través del cristal, vi que el sillón estaba completamente vacío. Era imposible. Juré haberla visto un minuto antes. Regresé a la estación, con el corazón martillando. Revisé el monitor de nuevo, rebobiné la grabación con dificultad. Ahí estaba, a las 3:07 a.m., una silueta se materializaba en el sillón y luego, a las 3:09 a.m., desaparecía sin que la puerta se abriera. Mientras procesaba esto, el teléfono de la estación sonó. No era el intercomunicador, sino el teléfono externo. Miré la hora, 3:15 a.m. Nadie llama a esta hora a menos que sea una emergencia. Contesté con la voz temblorosa. Quinto piso, Hospital Metropolitano, dije. Solo hubo estática, pero un tipo de estática peculiar. Era un sonido siseante, como arena deslizándose, que se hacía intermitente. Entonces, la estática se detuvo, y escuché una voz. No era una voz de mujer ni de hombre, sino algo más, neutro, un susurro cavernoso y gutural que apenas logré distinguir. Estoy sola, Elena. Solté el auricular como si quemara. El teléfono seguía descolgado, emitiendo un pitido constante. La luz del pasillo parpadeó una vez, y luego se apagó, sumiendo todo en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de mi escritorio. El miedo me inmovilizó. Sentí un aliento frío en mi cuello. No me atreví a mirar. Podía oler a humedad y azufre, un olor que no se parecía a nada del hospital. Entonces, oí el sonido. Clic, clic, clic. Era el sonido de un gotero vacío. Provenía del final del pasillo. Sabía que era la habitación 512, la última de la unidad. El gotero no debería estar vacío. Me armé de valor y tomé mi linterna para ir a revisar. Mientras caminaba, sentí que algo pesado me seguía. No pasos, sino una especie de arrastre rítmico. Cuando llegué a la puerta de la 512, el sonido del gotero vacío era ensordecedor. Empujé la puerta y apunté la luz. El paciente, un anciano que había estado en coma por meses, estaba allí, en la cama. Pero no era él. Sobre su pecho, sentada con su cabello cenizo cayendo sobre su cara, estaba la mujer de la sala de espera. Sus ojos, cuando levantó la cabeza para mirarme, eran 2 cuencas vacías de color blanco opaco. Ella levantó una mano huesuda hacia mí, y la voz siseante volvió a llenar el aire. Ya no estoy sola. Grité y corrí. Corrí sin detenerme hasta la planta baja, rompiendo el protocolo y arriesgando mi trabajo. No volví a pisar el 5º piso. Días después, me informaron que el anciano de la 512 había fallecido exactamente a las 3:17 a.m., el momento exacto en que solté el teléfono. Sé que no fueron causas naturales. La enfermera del 5º piso me llamó para decirme que se había llevado a alguien más.
Mi trabajo era simple, limpiar y reponer libros en la Biblioteca Histórica Municipal, en el turno que iba desde el cierre, 10 p.m., hasta las 6 a.m. El edificio es victoriano, con techos altos, estanterías de madera oscura que parecen tocar el cielo, y ese aroma inconfundible a papel viejo y polvo. Siempre bromeaba con que en las noches, la biblioteca era mía. Podía perderme en los pasillos sin que nadie me molestara. Pero la soledad de ese lugar, pronto se volvió opresiva. Una de las áreas más antiguas es la sala de manuscritos raros, en el tercer piso. Un hogar que casi nunca se usa, con un pequeño balcón interno y una escalera de caracol de hierro. Esa noche, estaba reordenando unas cajas de libros devueltos cerca de esa sala cuando escuché el ruido. Era el crujido inconfundible de las tablas del piso. Alguien estaba caminando en la sala de manuscritos. Me detuve. Revisé mi reloj. 1:45 a.m. No podía haber nadie allí. Las alarmas de movimiento estaban activas y yo era el único en el edificio. Pensé en ratas grandes, o quizás el viejo sistema de ventilación. Pero luego, escuché un segundo ruido, el sonido de un libro pesado siendo arrastrado sobre una de las mesas de lectura de madera. Tomé la linterna y subí cautelosamente la escalera de caracol. El corazón me latía con fuerza. Al llegar al tercer piso, la temperatura había bajado drásticamente. Apunté la luz hacia el interior de la sala de manuscritos, que no tenía puerta, solo una entrada arqueada. En la mesa central, bajo un halo de polvo en el rayo de mi linterna, había un libro enorme y antiguo, abierto en la mitad. Junto a él, había un sillón de cuero viejo, y en el sillón, sentado, estaba un hombre. Estaba vestido de forma anticuada, con un traje de lana gris y una pajarita. Tenía la cabeza completamente rapada y la piel de su rostro era de un tono enfermizo, casi gris. Lo más escalofriante era que estaba leyendo, pero no se movía. Su postura era rígida, como la de una estatua. Disculpe, señor, la biblioteca está cerrada. Debe irse, dije, tratando de sonar profesional a pesar del miedo que me paralizaba. El hombre no se movió, no levantó la vista, no respiraba. Me acerqué un paso. La luz de la linterna cayó directamente sobre el libro abierto. Las páginas no tenían letras, sino dibujos extraños y complejos, como patrones geométricos hechos con sangre seca. Le repito, señor, tengo que pedirle que se vaya. Si no, tendré que llamar a la policía. Mi voz era un hilo. Fue entonces cuando el hombre se movió. Lentamente, con un crujido audible en su cuello, giró su cabeza para mirarme. Sus ojos eran la parte más horrible, eran de un color negro azabache, sin iris ni pupilas, solo un vacío absoluto. No dijo nada, simplemente me sonrió. Y esa sonrisa no era humana. Abrió su boca más de lo que era anatómicamente posible, revelando una doble hilera de dientes diminutos y afilados. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar su presa. Sentí la necesidad visceral de huir, pero justo cuando iba a darme la vuelta, el hombre susurró, con una voz que era el sonido del papel seco rozándose. Quédate a leer conmigo. Lo peor fue que, al decir eso, levantó la mano y señaló una de las estanterías llenas de libros, justo detrás de mí. Cuando me giré un segundo para ver dónde señalaba, vi que los libros en ese estante no tenían gnomos. Eran bloques sólidos y oscuros, como si la estantería entera se hubiera convertido en una pared de carne seca. No lo pensé más. Bajé la escalera de caracol a trompicones, ignorando el dolor. Salí corriendo de la biblioteca, sin las llaves, sin mi chaqueta, sin nada. Llamé a mi jefe a las 4 a.m. y le conté todo. Al día siguiente, cuando fueron a revisar, el libro de patrones sangrientos estaba cerrado, y el sillón vacío. No había rastro del hombre. Renuncié inmediatamente. La biblioteca histórica me enseñó que hay cosas que se quedan leyendo en la oscuridad, y que el conocimiento que buscan no es el que está en las páginas, sino algo mucho más antiguo y terrible. Fui contratado como VLD para vigilar un nuevo rascacielos corporativo que estaba a medio construir en el centro. Mi trabajo era simple, hacer rondas de vigilancia de medianoche a 8 a.m., asegurándome de que nadie robara las herramientas o los materiales. Solo había una fuente de electricidad provisional, y el único modo de subir los 40 pisos era un ascensor de servicio abierto, con rejas de metal. Las primeras semanas fueron normales, el edificio olía a cemento, polvo y metal. El viento silbaba a través de los huecos de las ventanas que aún no estaban instaladas. El miedo principal era a la altura. La cosa empezó en el piso 28. Era mi parada de descanso. Había una habitación sin terminar que yo usaba como oficina.
Una noche, a las 3:30 am, mientras estaba revisando los reportes, escuché el sonido del ascensor. Clank, 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 el sonido de las cadenas y el motor subiendo. Me levanté, esperé a que se detuviera. El ruido se hizo más fuerte, y luego, ¡din!, se detuvo, pero nadie bajó. Miré a través de la reja. El ascensor estaba vacío, la luz interior parpadeando. Lo atribuí a un error eléctrico o a que el viento había activado algún sensor. Me encogí de hombros y volví a mis papeles. 10 minutos después, volvió a sonar el ascensor. Clank, clank, clank. Esta vez, subía lentamente, y se detuvo en mi piso. ¡Din! Nuevamente, vacío. Esto se repitió varias veces. Subía, se detenía. ¡Din! Vacío. Me estaba molestando. Decidí que la próxima vez que subiera, bajaría yo hasta la planta baja para revisar si había alguien jugando una broma pesada o si el panel de control estaba dañado. Esperé con la mano en la reja del ascensor. Escuché el motor activarse de nuevo. Clank, clank, clank. Subía desde los pisos inferiores. Se detuvo en el piso 28. ¡Din! Esta vez, no estaba vacío. Había una figura en el ascensor. Estaba de espaldas a mí, inclinada hacia la pared, con lo que parecía ser una larga gabardina sucia que le llegaba hasta los tobillos. Lo más extraño era que no se movía. Oiga, ¿quién es usted? Este edificio está cerrado, grité, con la voz ahogada por la sorpresa. La figura no respondió. Me acerqué con la linterna. La luz se reflejó en su ropa. Noté que la gabardina no era de tela, sino de un material grueso, oscuro y arrugado que parecía cuero viejo. Entonces, vi los pies. La figura no tenía pies. Sus piernas terminaban en una masa oscura y deforme que parecía estar adherida al suelo del ascensor. Me quedé helado. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies estaban clavados en el concreto. Lentamente, como si estuviera girando un cuello roto, la figura se enderezó y se giró hacia mí. No tenía cara. ¿Dónde debería estar el rostro? Solo había una superficie de piel lisa, estirada, sin ojos, nariz o boca. Era tan gris como el cemento fresco. Y la gabardina, me di cuenta de que no estaba inclinada hacia la pared, estaba pegada a la pared. La figura no estaba parada, estaba fundida con el ascensor. Era parte del metal, de las cadenas, del motor. La masa oscura que era su cuerpo se estremeció. Y luego, un sonido terrible llenó el espacio. No fue una voz, sino un sonido de metal oxidado dobándose y rompiéndose que salió de donde debería estar su boca. Era un grito mecánico de puro dolor. Y entonces, el ascensor se activó. El motor rugió, y las cadenas comenzaron a bajar con una velocidad vertiginosa. El grito de metal se hizo más fuerte. Mientras el ascensor caía, vi que la figura en el interior se encogía y retorcía, volviéndose una masa de piel gris y metal retorcido. Corrí a la escalera de emergencia y bajé 28 pisos sin detenerme. Salí del rascacielos sin volver a mirar. Renuncié esa mañana. Hoy, cuando paso por ese edificio a medio construir, y veo el ascensor de servicio, sé que no fue un fantasma. Fue algo que nació del metal, del concreto y la soledad de ese turno nocturno, algo que se hizo uno con el edificio. Y sé que sigue subiendo y bajando, buscando a quien llevarse con él en su descenso. El aire de noviembre siempre ha sido distinto, denso y frío, incluso dentro de mi casa, pero esa noche de Día de Muertos se sentía cargado. Yo, como siempre, me había rehusado a poner ofrenda. Las tradiciones me parecían hermosas, sí, pero nunca creí en el regreso literal de las almas. Mi abuela, en cambio, era devota. En la mesa auxiliar de la sala había dispuesto un pequeño rincón para el ánima sola, esa alma sin deudo ni luz que vaga olvidada. Un par de veladoras, una tortilla, un puñadito de sal y, lo más importante, un vaso de agua cristalina para calmar su sed eterna. Yo me burlé, claro, agua para el olvido, abuela. No creo que un fantasma tenga sed, le dije, sonriendo con suficiencia. Ella solo me miró con sus ojos viejos, llenos de un saber ancestral. Reza porque nunca se te aparezca, hijo. Ellas no son como nuestros muertos, ellas tienen hambre y sed, y vienen buscando algo que llevarse. Me fui a dormir con esa frase, esa mirada. A la 1 de la madrugada, un escalofrío me despertó. No era el frío de la noche, era la certeza de una presencia helada justo al pie de mi cama. Abrí los ojos, con el corazón golpeando como un tambor de guerra, y vi una figura. No era un esqueleto, ni un espectro brillante. Era una sombra femenina, oscura, pero con una densidad perturbadora.
Su silueta era vaga, pero el terror me taladraba el pecho, porque sentía su mirada hueca fija en mí. Estaba encorvada, con los brazos colgando, y un murmullo seco, como de hojas secas arrastradas, llenó el cuarto. S.E.D., siseo, y el sonido rasposo me perforó los tímpanos. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi tráquea, coagulada por el miedo. Vi cómo esa forma etérea se arrastró lentamente, no hacia mí, sino hacia la sala. La seguí con los ojos, paralizado, hasta que escuché el sonido más inquietante de todos, el ruido de un cristal siendo levantado. Era el vaso de agua del ánima sola. Escuché el trago, largo, desesperado, un sorbo que pareció durar una eternidad. Cada segundo era un latido de mi propio pavor. Cuando el ruido cesó, un silencio absoluto cayó sobre la casa. Me atreví a mover un dedo, luego mi cabeza. La miré. La figura oscura estaba parada junto a la mesa, inmóvil. Pero esta vez, su forma era un poco menos densa, un poco más tenue, como si ese sorbo le hubiera devuelto un ápice de paz. Luego, con una lentitud enfermiza que me erizó cada vello de la nuca, esa cosa volteó su cabeza, y ahí, donde debían estar sus ojos, vi dos puntos negros e insondables que me succionaron el alma. Ya no susurró, sed. Solo levantó un brazo y me señaló. Sabía lo que significaba. Había tomado el agua que mi abuela le ofreció, pero había visto algo más que calmaría su hambre, mi incredulidad, mi vida, mi calor. Pasé el resto de la noche con el rostro enterrado en la almohada, temblando, rogando a todos los santos que jamás había invocado. A la mañana, la sombra se había ido, pero en la mesa, el vaso de agua estaba vacío y con un extraño residuo lodoso en el fondo. Mi abuela, al verlo, palideció. Ella te vio, hijo, musitó. Se llevó su agua, y sabe dónde encontrarte la próxima vez. Desde entonces, cada día de muertos, mi ofrenda es la más grande del vecindario, y coloco 5 vasos de agua para el ánima sola. No sea que regrese a reclamar el trago que le negué con mi falta de fe, y que, al final, sea yo quien termine de llenar ese vaso. Mi trabajo como vélede en el Panteón Municipal nunca había sido tan difícil como en la víspera del 2 de noviembre. La gente adorna las tumbas hasta el amanecer, la atmósfera se llena de cempasúchil, copal y una tristeza antigua. Esa noche, justo después de la medianoche, hice mi ronda habitual cerca de la sección de niños. La neblina se había puesto tan espesa que la luz de mi linterna apenas rasgaba 1 metro de oscuridad. El silencio era total, salvo por el crujido de mis botas sobre la grava. Entonces, lo escuché. Un sollozo débil, un gemido diminuto que venía de una tumba recién marcada. Me acerqué, pensando que alguna madre inconsolable se había quedado dormida allí. Al llegar, le di un golpe suave a la lápida. Señora, el panteón debe cerrar. Por favor, tiene que irse. El llanto se detuvo. Un silencio de tumba, irónico, me envolvió. Antes de darme la vuelta, una voz infantil, delgada como un hilo de cristal, me susurró, no tengo frío. Mamá me trajo mi suéter. Di un salto hacia atrás. No había nadie. La tumba estaba sola, limpia, con un par de flores secas. Un escalofrío me recorrió, pero la lógica me dijo que el cansancio me jugaba una mala pasada. Me di la media vuelta, dispuesto a irme, cuando mis ojos se posaron en algo colgando de la cruz de mármol. Era un suéter de niño, de lana, de un color azul brillante que contrastaba con la oscuridad. Pero no era solo eso. El suéter estaba húmedo y chorreaba agua sucia y tierra. Mi corazón se encogió. El gemido, la voz, el suéter. Un niño enterrado, recién llegado, y su madre se lo había puesto sobre la tumba para que no pasara frío. La tradición dice que los niños regresan primero. Me quedé allí, hipnotizado por la macabra ofrenda, cuando el sollozo volvió, pero esta vez, no venía de la tumba, venía de justo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi caigo, y allí estaba, no el niño, sino la madre. Era una figura vaporosa, de blanco espectral, pero su rostro era de una pena tan abrumadora que dolía mirarlo. Tenía el pelo empapado y los ojos hinchados de lágrimas que no caían. Estaba inclinada, mirando con desesperación el suéter chorreante. No está, no lo encuentra, balbuceó con la voz de una mujer viva, pero con el eco de un vacío absoluto. Retrocedí un paso, luego 2. El miedo ya no era un hormigueo, sino una parálisis ardiente. Ella no me veía, no me registraba. Estaba completamente absorta en su dolor, en la búsqueda de algo que no estaba ahí. Y entonces, lo entendí. El niño sí había regresado. Había recogido su suéter,
pero la madre, en su desesperación de alma errante, no lo había notado. El espectro dio un paso hacia el suéter, con la intención de tomarlo, y entonces, lo más aterrador, su mano atravesó la lana, pero una parte de la tela se quedó pegada a ella, estirándose como caramelo, como si el fantasma estuviera tratando de llevarse la esencia del objeto, su calor, su recuerdo. Fue suficiente. Corrí sin aliento, sin mirar atrás. Desde esa noche, sé que los panteones no están llenos de muertos dormidos. Están llenos de almas buscando, de madres llorando por el recuerdo de un calor que ya no existe, de niños que recogen sus ofrendas mientras sus seres queridos las siguen buscando. Yo vi la pena de la muerte, y se siente como la desesperación de saber que nunca más podrás abrazar aquello que más amaste. Siempre he sido el gracioso de la familia, el que no cree, el que pone caras cuando mi tía abuela Lucha narra sus cuentos de espantos. Este año, mi burla se centró en la ofrenda del difunto Fresco, la de mi primo José, que murió en un accidente hace apenas 3 meses. Tía, exclamé con sorna, ya déjalo ir, la ofrenda es maravillosa, pero, ¿de verdad crees que José va a volver por su botella de tequila y sus tacos al pastor? Lucha, una mujer pequeña y severa, me fulminó. Respeta, chamaco, los que mueren de repente, con un pendiente en el alma, necesitan este puente para despedirse. No te burles de su camino de vuelta. El altar de José era impresionante, foto sonriente, que leverites de azúcar, sus cigarros, y el famoso tequila. Me quedé solo en el comedor esa noche, vigilando la casa. Me serví una copa del tequila de José, un desafío a lo invisible. Pasó la medianoche. Me quedé dormido en el sillón, con la copa a medio terminar en la mesa de centro. Un crujido me despertó. No era la casa acomodándose, era el ruido inconfundible de alguien arrastrando sus pies sobre la duela. Abrí los ojos, sin mover la cabeza, y mi sangre se heló. Frente al altar, de espaldas a mí, había una figura alta y delgada. Estaba completamente vestido de negro, y su postura era rígida, antinatural, como si tuviera alambres en lugar de músculos. No era la sombra que imaginé, era carne y hueso, pero con una quietud espectral. El terror me decía que no respirara, que me hiciera parte del sillón. La figura levantó una mano temblorosa y tomó la botella de tequila del altar. La destapó con un pop seco. Luego, hizo algo que me revolvió el estómago, se la llevó directamente a la boca. No bebió, se sirvió el líquido en la garganta abierta como si fuera un cántaro que se vierte. Un líquido oscuro y espeso, casi como alquitrán, chorreó por sus comisuras, manchando el cuello de su camisa. El olor a alcohol se mezcló con un olor a tierra mojada y algo metálico, como sangre seca. El hombre de negro soltó la botella, que cayó al suelo sin romperse, y emitió un sonido de satisfacción. Un eructo cavernoso que vibró en la habitación. Luego, con una lentitud de pesadilla, giró su torso. No era José, era peor. Su rostro estaba hinchado, lívido, como el de un ahogado. Tenía la piel tensa y de un color amarillento enfermizo. Y sus ojos, no tenían iris. Eran 2 cuencas de color blanco turbio que me miraban sin ver. Pero la peor parte era la expresión. No era de enojo, ni de tristeza. Era una desesperación total y una confusión infinita. Me señaló, con un dedo que parecía demasiado largo y delgado. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un gorgoteo de aire comprimido. M-I-C-A-M-I-N-O. Parecía que estaba tratando de decir algo, de pedir ayuda, de entender por qué estaba allí y no en el más allá. Su presencia era un agujero frío en la realidad. Comprendí en ese instante que este no era un fantasma juguetón, era un alma perdida que no había terminado de morir. Y entonces, el sonido se repitió. El crujido de un auto frenando a toda velocidad. El sonido exacto del accidente de José. El espectro se encogió, cubriéndose la cara con ambas manos, emitiendo un chillido agudo y doloroso. La figura se disolvió, no en humo, sino como una vela que se apaga, dejando solo el rastro de tierra húmeda donde estuvo. El tequila robado y la copa que yo había dejado estaban intactos, pero el olor a tierra y alquitrán me duró en la nariz hasta el amanecer. El alma de José no había vuelto por su ofrenda, sino que lo que regresó fue el momento de su propia muerte, atrapado en un ciclo de desesperación. Desde entonces, no me burlo. Sé que algunos muertos regresan, y no están precisamente contentos de hacerlo. Crecí en el campo, cerca de un viejo cementerio que todos conocíamos como el Cerrito de las Ánimas. Mi abuelo,
Antes de morir, me hizo prometer que cada día de muertos iría a limpiar y adornar su tumba, pero no solo la suya, sino también las 3 tumbas abandonadas que estaban justo al lado, 3 hermanas que murieron jóvenes y que, decía mi abuelo, no tienen a nadie que les ponga flores ni las recuerde. Esa noche, 1 de noviembre, terminé tarde. Había dejado el camino de cempasúchil encendido, mis propias veladoras en el nicho de mi abuelo, y unos pequeños puñados de sal y pan de muerto en las 3 tumbas olvidadas, para que sepan que alguien se acordó de ellas. Estaba cansado, así que me senté en la banca de piedra a la salida, listo para fumar un cigarrillo. La luna era una astilla, y el cementerio era un mar de luces anaranjadas parpadeantes. Era hermoso, sí, pero también desolador. Mientras encendía el cigarro, sentí un aire helado que me golpeó la nuca. No era el viento del campo, era un frío puntual, como si alguien me hubiera soplado directamente al oído. GRACIAS, susurró una voz, múltiple y baja, como 3 voces hablando al unísono, pero distorsionadas por un eco cavernoso. Me levanté de golpe, tirando el cigarrillo encendido. ¿Quién anda ahí?, grité, y mi voz sonó ridículamente débil en el silencio inmenso. Silencio. Solo el crujido de las velas. Pero el aire frío no se iba. Se había posado a mi lado, como si una persona invisible se hubiera sentado en la banca. Podía sentir la diferencia de temperatura, el aire pesado y gélido a mi derecha. Con un temblor en las rodillas, encendí mi linterna y apunté al lugar. Nada, solo la piedra vieja. Entonces, el frío se intensificó, se movió, se arrastró, y de repente, lo sentí muy cerca de mi rostro. Instintivamente, llevé una mano a la cara, y lo que pasó después me dejó marcado. Sentí aliento en mi palma. No era un aliento cálido, ni húmedo. Era un aliento helado, como el vapor de la respiración en invierno, pero tan frío que me quemó la piel. Y ese aliento traía consigo el olor penetrante a tierra mojada, a lirios viejos y a un metal oxidado. El olor de lo que ha estado bajo tierra. Y el susurro volvió, ahora más nítido, directamente de ese frío: no te vayas aún, quédate un poco más. Empecé a rezar, a balbucear, a suplicar. El terror no me permitía correr. Estaba paralizado, con la mano extendida y el aliento helado lamiéndome la piel. Sentía que 3 pares de ojos invisibles me observaban con una curiosidad sombría. Entonces, el frío se concentró, y sentí que algo invisible tiraba suavemente de mi camisa. Quería retenerme. Quería el calor de mi cuerpo, mi compañía, la voz viva que les había traído un poco de sal. Me liberé con un grito animal, dejando la linterna caer, y salí corriendo del cementerio sin mirar atrás. Sentía el frío persiguiéndome, el susurro del «no te vayas», resonando en mis oídos hasta que estuve fuera de la cerca de hierro. Volví al amanecer, con el sol sobre los hombros. La linterna estaba en la banca, apagada. El puñado de pan de muerto en las tumbas olvidadas estaba desmigajado, como si alguien lo hubiera mordisqueado con paciencia. Mi abuelo me había pedido que recordara a los olvidados, y lo hice. Pero ahora sé que, al recordar a quien nadie recuerda, ellos también te recuerdan a ti, y su forma de agradecer es tomar un poco de tu calor antes de volver a la frialdad de su nicho. Era la medianoche y el turno de limpieza había comenzado en el supermercado gigante de la capital. Yo, Carlos, era el supervisor. Me tocaba recorrer el inmenso local de 3 pisos en San Juan, asegurándome de que todo estuviera en orden. Las luces principales estaban apagadas, dejando solo la iluminación de emergencia y las lámparas del personal de aseo, creando sombras largas y distorsionadas. La noche transcurría con el monótono sonido de las máquinas pulidoras, hasta que llegué al pasillo de frutas y verduras en la planta baja. Estaba excepcionalmente silencioso. Uno de los pulidores, un muchacho nuevo llamado Pedro, me saludó con un gesto nervioso. «Jefe», susurró, «esta parte siempre se siente fría, ¿verdad?». Lo calmé diciéndole que era la refrigeración, pero no estaba convencido. Mientras caminaba por el pasillo central, noté algo. Las balanzas automáticas para pesar las frutas, que debían estar apagadas, estaban encendiéndose y apagándose solas, haciendo un clic metálico y parpadeando con la luz verde de la pantalla. Al principio pensé que era un fallo eléctrico, pero luego, el vaporizador que rocía agua sobre las verduras se encendió de golpe, haciendo un fuerte FZZZT y empapando una sección vacía de la góndola. «¿Quién encendió eso?», pregunté por el radio,
pero todos me respondieron que estaban lejos de ahí. Decidí acercarme a revisar el panel de control. Mientras pasaba junto a la sección de aguacates, escuché un suave, casi imperceptible llanto. Era un sollozo ahogado, como el de una mujer muy anciana. Me detuve en seco. «Hola, ¿hay alguien aquí?». Nadie respondió, pero el llanto se hizo un poco más fuerte, pareciendo provenir de detrás de una pila de cajas de cartón vacías. Usando la linterna, me asomé detrás de las cajas. No había nada, pero justo cuando me iba a dar la vuelta, la luz de mi linterna iluminó una mancha oscura y húmeda en el suelo de baldosas. No era agua, era algo espeso y de un color rojizo oscuro. Sentí un escalofrío que me erizó los vellos de la nuca. Al levantar la mirada, vi que en la góndola de los tomates, el pequeño letrero de precio se había caído. No tenía nada de particular, excepto que al lado, alguien o algo había rayado con el dedo, en el polvo acumulado sobre la góndola metálica, el nombre, Juana. Justo en ese momento, una de las puertas de la cámara frigorífica de carnes, al final del pasillo, se cerró con un estruendo metálico, como si la hubieran golpeado con una fuerza inhumana. Corrí hacia allá, la adrenalina disparada. La puerta estaba cerrada con su pestillo de seguridad. Juraría que no había nadie cerca. Cuando logré tranquilizarme, recordé una vieja historia que contaban las empleadas de la mañana hacía muchos años, antes de que el supermercado fuera construido. Esa zona había sido el patio trasero de una casa donde una señora mayor llamada Juana había sido asesinada en un robo, justo al lado de donde ahora estaba el pasillo de los víveres. Volví al pasillo y, sin atreverme a mirar el suelo, recogí el letrero y lo coloqué en su sitio. Murmuré un rezo rápido. Cuando di la vuelta para irme, en el reflejo pulido del suelo que recién había sido encerado, vi por un instante una sombra borrosa y oscura, del tamaño de una persona pequeña, que estaba parada justo detrás de mí. La figura se desvaneció antes de que pudiera voltear por completo. Esa noche renunció Pedro. Yo me quedé, pero ahora, cuando camino por ese pasillo a medianoche, nunca lo hago solo. Y siempre evito mirar hacia abajo en la sección de aguacates. El recuerdo de esa mancha oscura y el nombre rayado me sigue hasta en mis sueños. Trabajé durante 2 años en el autoservicio más grande de la colonia Roma Norte, en CDMX. Mi turno era el más temido, el de cierre, de 11 p.m. a 7 a.m., cuando solo queda el personal de resurtido y los guardias de seguridad. Una madrugada de lluvia, yo estaba rellenando los estantes de la sección de cereales, en el último piso, el más apartado. El silencio era tan denso que podía escuchar el goteo del aire acondicionado. De repente, escuché el familiar chirrido de las ruedas de un carrito de compras que se movía. Me extrañó, pues a esa hora los carritos estaban encadenados en la entrada, y el elevador de clientes estaba inactivo. Me asomé por el final del pasillo y lo vi. Un hombre alto, vestido con una gabardina color beige que parecía demasiado pesada para el clima, empujaba un carrito. Llevaba un sombrero que le cubría el rostro. Parecía un cliente, pero ¿cómo había entrado? Y lo más extraño, el carrito estaba vacío, pero él caminaba con la lentitud y el esfuerzo de alguien que lleva una carga muy pesada. Me acerqué. Disculpe, señor, el supermercado está cerrado. Debe desalojar el área. El hombre no se detuvo. Siguió empujando el carrito, ahora en la sección de lácteos, sus pasos haciendo un leve cloc-cloc sobre el piso de linóleo. Volví a hablar, esta vez con más autoridad. Señor, por favor, necesito que se vaya o llamaré a seguridad. En ese momento, el hombre se detuvo justo frente a la puerta de cristal de la cámara de quesos. No se giró, se quedó quieto. La luz del fluorescente parpadeó justo encima de él. En ese parpadeo, noté que la parte baja de su gabardina y la parte inferior de sus pantalones estaban empapadas de una suciedad oscura, como lodo muy viejo. Luego, hizo el movimiento. El hombre alzó su brazo, todavía sin girarse, y con un movimiento lento y antinatural, extendió la mano hacia la puerta de cristal de la cámara frigorífica. No la abrió. En su lugar, pareció tocar el cristal. Y entonces escuché un ruido que me heló la sangre, el sonido de miles de pequeños y rápidos golpes provenientes del interior de la cámara, como si algo estuviera tratando de romper el cristal desde adentro, desesperadamente. Tuk 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 tuk. El vidrio vibró ligeramente. El hombre de la gabardina suspiró, un sonido profundo y frío, y comenzó a empujar su carrito lentamente, moviéndose hacia el pasillo de congelados. No me atreví a moverme. Estaba paralizado. Saqué mi radio y llamé al guardia de seguridad,
Manuel. Manuel, hay un tipo en el tercer piso. Cliente, gabardina beige, está junto a los lácteos, necesito que subas. Manuel subió y, como era de esperarse, no encontró a nadie, ni rastro del carrito. Lo más escalofriante fue que cuando revisó la cámara de quesos, el cristal estaba limpio por fuera, pero por dentro, a la altura de una mano, había una capa de vaho perfectamente borrada, como si alguien acabara de presionar su palma contra el frío vidrio. Días después, un compañero me contó la historia. Hace años, un empleado de mantenimiento murió de un infarto mientras trabajaba en la cámara de quesos. El hombre había quedado atrapado. Se dice que su esposa, que lo esperaba afuera en el coche, murió días después, consumida por el dolor y la lluvia, cerca del mismo lugar. El hombre de la gabardina, dicen, no viene a comprar, viene a empujar su carrito vacío, con el peso de su pena, y se detiene en ese lugar para escuchar a su esposa que, atrapada en el frío, intenta salir, y el lodo en su ropa, no es lodo, es la tierra fresca de su propia tumba. Desde esa noche, cuando escucho el chirrido de un carrito, corro en la dirección opuesta. El supermercado donde trabajaba, cerca del puerto en Valparaíso, tenía una sección de pescadería muy antigua y con una reputación extraña. Yo era el encargado de cerrar esa zona, lo que implicaba limpiar el hielo, tapar el mostrador y apagar las luces, cosa que hacía religiosamente a las 10 p.m. Una noche, mientras terminaba de pasar el trapeador, noté que el fuerte olor a salitre y pescado de la zona era aún más intenso de lo normal. La zona de corte, con sus azulejos blancos y ganchos de acero, se veía particularmente sombría. Cuando apagué las luces del mostrador, la oscuridad engulló el área, excepto por una pequeña luz de emergencia que iluminaba ligeramente la puerta de la bodega de congelados. Estaba a punto de irme, cuando escuché un sonido, un golpe seco y rítmico, como una cuchilla de carnicero golpeando una tabla. Clac, clac, clac. Me detuve. El sonido venía claramente de la zona de corte, que yo acababa de limpiar y de donde ya me había ido todo el personal. Encendí mi linterna. El sonido cesó de inmediato. Me acerqué con cautela. No había nadie, pero sobre la gran tabla de madera que usábamos para filetear, noté algo inquietante. Había un pequeño reguero de agua, o algo parecido, que no estaba allí un minuto antes. Era cristalino, pero tenía un brillo aceitoso bajo la luz de mi linterna. Mientras observaba el mostrador, sentí la temperatura caer bruscamente. Sentí un aliento helado en mi nuca y, justo al lado de mi oído, escuché un susurro rancio y húmedo, como si alguien hubiera hablado con la boca llena de agua salada. Falta uno. Di un salto hacia atrás, con el corazón martilleándome el pecho. Apunté la linterna frenéticamente. No había nadie, pero al dirigir la luz de nuevo al mostrador, vi que el agua aceitosa se había movido, y ahora formaba la silueta tosca y terrible de una mano con dedos largos y delgados, hecha enteramente de esa sustancia resbaladiza. Y no solo eso, uno de los grandes cuchillos que usábamos para cortar, que había dejado guardado en el estante de abajo, ahora estaba sobre la tabla de madera, con la hoja apuntando directamente hacia mí. Corrí a buscar a un guardia. Regresamos juntos, la pistola de mi compañero desenfundada. Al llegar a la pescadería, la mano de agua había desaparecido, el cuchillo estaba de nuevo guardado, y solo quedaba el inconfundible y fuerte olor a mar. Al día siguiente, un compañero me contó la leyenda de la pescadería. En los años 50, antes de que existiera el supermercado, el sitio era una lonja donde un pescador desapareció misteriosamente. Se dice que fue asesinado por unos contrabandistas y que su cuerpo fue desmembrado y tirado al mar, y su espíritu vaga por ahí, buscando el que falta para completar su cuerpo. Esa noche, cuando volví a cerrar, vi el cuchillo sobre la tabla nuevamente. Esta vez, solo dije en voz alta y temblando, «Señor, ya limpié, ya me voy». El cuchillo se quedó quieto. Nunca más volví a mirar el reflejo en el acero de las bandejas. Este no era un supermercado enorme de ciudad, sino un macro abarrote, grande y destartalado en una carretera de la sierra peruana, a unas horas de Ayacucho. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno. Mi puesto era en la entrada principal. Una noche, cerca de las 2 a.m., la niebla era tan espesa que no se veía a 1 metro de la puerta. Estaba sentado en mi silla, escuchando la radio, cuando las luces de emergencia del estacionamiento, que son viejas y parpadean, se apagaron por completo. Me quedé a oscuras,
solo con la luz interna del local. Me levanté para revisar el generador, que estaba al fondo. Mientras caminaba por el pasillo de enlatados, el más largo de abarrotes, noté algo. Las latas, apiladas hasta el techo, parecían vibrar. No hacían ruido, pero era una vibración visual, como un eco de calor que no debería estar ahí. Entonces, el detector de movimiento de la alarma, que estaba en lo alto del pasillo, se disparó. No el sonido, sino el LED rojo de detección, que se encendió y se quedó fijo. Había algo moviéndose. Saqué mi linterna y mi viejo revólver. Alto, identifíquese. Las instalaciones están cerradas. No hubo respuesta, pero entonces escuché un sonido espantoso. No un paso, sino un arrastre lento y pesado, como si alguien estuviera deslizando un cuerpo inerte por el suelo de concreto. El sonido venía del final del pasillo, junto a la puerta de la bodega. Apunté con mi linterna. A través de la pinambre y la niebla que se colaba por las rendillas, logré distinguir una silueta. No era alta, pero sí muy ancha. La figura se movía pegada al suelo. Pensé que era un animal grande, quizás un perro callejero, pero al acercarme unos pasos, la luz de la linterna captó los detalles. Lo que se arrastraba no era un animal, era un bulto de carne y ropa gris que parecía no tener piernas. Se movía usando solo sus brazos, que parecían estar dislocados, y dejaba un rastro húmedo en el concreto. Me quedé helado. El miedo me dejó sin voz. La cosa se detuvo, y lentamente, muy lentamente, la masa de ropa y carne comenzó a levantarse. No se puso de pie, sino que pareció estirarse de forma inhumana, como una babosa gigante que se alza, dejando ver un cuello grotescamente largo y una cabeza que, cuando se encaró a mí, me hizo gritar. Tenía un rostro hinchado, blanco y sin ojos, solo dos cavidades oscuras. Su boca era solo una hendidura vertical, pero cuando se abrió, reveló demasiados dientes, pequeños y afilados, y de ella salió un sonido, un chirrido seco, como uñas rascando pizarra. Solté mi linterna y corrí, sintiendo el aire espeso y frío detrás de mí. No me atreví a mirar atrás. El sonido de arrastre se aceleró, ahora con un SCHH más rápido y desesperado. Llamé a la central, apenas logrando modular palabra. Cuando la policía llegó, encontraron mi linterna encendida, apuntando a la bodega, y mi revólver tirado a mitad del pasillo. El bulto había desaparecido. Lo único que encontraron fue un rastro pegajoso que olía a almizcle y a agua estancada, que terminaba abruptamente en la puerta de la bodega. Desde entonces, nunca más he regresado a ese turno. Dicen que ese abarrote fue construido sobre el cementerio de una hacienda olvidada. Lo que vi, no era un fantasma, era un ser de otro mundo que se arrastraba buscando algo, y que se detuvo cuando me vio, porque entendió que yo era lo que faltaba para saciar su hambre.